Viendo. Muy bien, estamos en vivo. Está grande ese pequeño Gonzalito. Está muy grande. Ese mini Gonzalito. Ya. Ok. Entonces, voy a compartir la pantalla para que podamos recitar este nuevo Shanti Mantra. El próximo que se viene es uno difícil. Cuando aprendamos un nuevo Shanti Mantra, el que se va a venir después es difícil, que es este que justo que está acá arriba. Bhadram karne vishrinu devaha. Este, el Bhadram Shanti Mantra, es dificilongo, más o menos dificilongo. El que nos vamos a aprender hoy es, como lo dije, el segundo Shanomitras. Entonces ya nos aprendimos este, o ya lo estamos cantando por lo menos. El segundo es este que está acá. Entonces, si se fijan, todo esto hasta aquí es idéntico a lo que vamos a aprender hoy que está acá. Es el mismo mantra, ¿sí? Pero luego hay pequeños cambios en algunas palabras. Mientras este dice Tvameva pratyaksham brahma varishyami, este otro dice Tvam eva pratyaksham brahma varisham, ¿sí? En vez de varishyami, varisham. Y ese mismo cambio de varishyami a varisham se mantiene luego en Ritam varishyami versus Ritama varisham. Acá tenemos Satyam varishyami y aquí tenemos Satyama varisham. Entonces esos son los cambios principales y luego acá leemos Tanmamavatu tatvaktaramavatu avatu mam avatu bhaktaram. Y acá, en el segundo, el que vamos a aprender ahora, es distinto. Tanmamavite tatvaktaramavite avin mam avid bhaktaram. ¿Sí? Un poquito más complejo la última parte. Todo lo demás es casi el mismo mantra. ¿Ok? Así que hoy vamos a cantar Sahana Bhavatu Mantra, Shanno Mitrash, los dos seguidos, y luego al final, el último en realidad, este había sido el último que nos aprendimos en realidad. El último. ¿Ok? 4 Shanti mantras para tener mucha paz. Mucha, mucha, mucha paz. Quien está entrando, la Gwendolyn está entrando, así que todavía no tiene audio. Ya, ahí sí, bienvenida Gwendolyn, bienvenido Paulo. Vamos a cantar mantra para abrir nuestra sesión de hoy. ¿Sí? Así que adoptamos una posición vertical con nuestra columna, expansiva, receptiva, abierta. Dejamos de lado por un ratito todo aquello que no nos sirva mucho para nuestro estudio, para nuestra autoindagación. Tomamos aquellas cosas que estén dentro nuestro, las dejamos a un ladito un rato y nos abrimos al estudio. Podemos cerrar los ojos un momento, tomar un par de respiraciones profundas, generando una disposición, bhavana, hacia nuestra reunión, hacia nuestro estudio. Juntamos palmas en el centro del corazón y primero, presentando nuestros respetos a gurús previos, iniciamos el canto de Shanti Mantras. ¿Comenzamos? Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai
Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanno Mitra Shanvarunaha Shanno Bhavatvaryama Shanno Indra Brihaspatihi Shanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Varishyami Ritam Varishyami Satyam Varishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanno Mitra Shanvarunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Varisham Ritamavarisam Satyamavarisham Tanmamavid Tadvaktaramavid Avid Mam Avid Bhaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tat Chanyoravrimahe Gatum Yajnaya Gatum Yajnapataye Daivi Swastirastunaha Swastirmanushevyah Urdvanjigatu Peshajam Shanno Astu Dvipade Shanchatushpade. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Por último, el mantra de invocación de auspiciosidad para el Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muchas gracias, chiquillos. Podemos bajar nuestras manos. Gracias por estar. Bienvenidos quienes van entrando ahora. Paulo, ya lo saludamos. Hola, Paulo. Hello. ¿Quién más entró después? Polilla, bienvenida. Buen día. Hola, hola. Anaí. Buen día, buen día. Creo que ahí saludé a todos. Creo. ¡Holi! ¡Holi! Hello. Una invasión de polillas en Santiago. Está en tu salsa. Ya. ¿Hay alguna duda en relación a los mantras que estamos cantando? No sé si... Yo estaba pensando, me gustaría darle la traducción, pero no he encontrado una buena traducción en español. Así que voy a ver si es que me puedo dar el trabajo de traducirla del inglés al español, o si es que alguien le pega al English, quizás pueda hacer ese pequeño servicio
para la comunidad, si es que quiere. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con relación a los mantras? ¿Alguna pronunciación? ¿Alguna notita? ¿Algo así? ¿Vish? Eka. Hola, oye, es que no alcancé a escuchar cuál era el servicio de traducción, de traducir qué. Justo me desconecté ese rato. La traducción de estos mantras, de estos Shanti mantras, para que tengamos la traducción, qué significan estos mantras. Que siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno saber qué significa. Quizás estamos cantando, siempre doy el mismo ejemplo, pero quizás estamos cantando el diablo es magnífico, el diablo es magnífico. Chembolá. Ya, entonces tendría que mandar como ese archivo para poder hacer esa traducción, ¿o no? Yes. Sí, po. ¿Quieres traducirlo tú? Dale. Ya, bacán. Súper excelente. Yo te mando el archivo en English para que así tengamos la traducción de estos mantras. Son muy bonitos, muy bacanes. Gracias, Eka. Ya. Entonces, voy Rich. a... Yes, ¿quién es? Nico. Buena, Nico. Oye, yo tengo una pregunta del último mantra. Ajá. O sea, los tres primeros tienen esto de tener los tres tonos, ¿cierto? Como... Ajá. ti, ti, ti. Yes. Y el tercero tiene más tonos, ¿cierto? O sea, el cuarto, el de Bhagavan. No es la tonalidad lo que cambia ahí. Suena como más melodioso. Yes, es más melódico porque lo estamos cantando un poquito más que recitando como los otros. ¿Sí? Pero se puede recitar igual. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y hacer esa misma pronunciación, ese mismo formato 3 veces. Simple. Pero también se puede cantar un pelito más. De hecho, también se puede hacer kirtan con ese mantra. En el sur de India, en algunos lugares hacen kirtan con ese. Creo que el más o menos famoso dentro del circuito de kirtan, Krishna Das, él creo que tiene un kirtan con este mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Ya sé. Entonces, es un mantra debido a que tiene una composición silábica de 12. Se puede entonces hacer como kirtan. Los mantras védicos, como los otros que estamos cantando, esos no se pueden hacer kirtan porque no tienen la misma composición métrica. Tienen otra composición métrica, pero no es la misma de Anushtup, por ejemplo, que es la que generalmente es más fácil de cantar. Esa es la razón. Ajá. Gracias. En relación a esa pregunta, Nico, aquello que tú mencionaste como estos tonos, entonces está el tono regular, luego tenemos un tono alto, luego tenemos un tono bajo, luego tenemos un tono que se duplica. Esos son los tonos del Krishna y Ayurveda. Entonces, quienes estudian Veda desde la escuela del Krishna y Ayurveda, que es uno de los Vedas, de los 4 Vedas, ocupamos esos 3 tonos en realidad con uno más que esta duplicación. Lo voy a mostrar de nuevo para que se entienda. Quizás hay algunas personas que no estuvieron al principio. Vamos a hacerlo con este que está acá. Entonces, si se fijan, tenemos esa A que indica que el tono baja. Entonces tenemos Om, ese es nuestro tono regular. Que da lo mismo, puede ser cualquier tono. Alguien puede cantar Om, otro puede cantar Om. Cualquiera sea la nota, vamos a tener un pedal básico. Entonces, en este caso, el mío va a ser Om. Todas las sílabas que no tengan ninguna señal, las voy a cantar en el mismo tono. Om, touch. ¿Sí? Touch, está en el mismo. Justo este en medio. A ver qué otro ejemplo puedo hacer, porque medio que no dice nada. Esta parte, este segmento, ni maje, om ni maje, el mismo tono todo el rato, om ni maje, ¿sí? En la misma nota. Pero cuando encontramos esta rayita por debajo de una vocal, eso indica que el tono baja.
baja un tono, ¿sí? Om Tat Chanyor. Y ahí volví. De nuevo, fíjense en mi mano. Om Tat Chanyor. Luego, cuando tengo esta rayita arriba vertical, arriba de una vocal, entonces sube la vocal, sube un tono. Entonces ahí están los tres tonos. Tono neutro, bajo tono, tono alto. Entonces esta parte se leería, o se recitaría, Om Tat Chanyora Vrnimahe. Y luego esta parte, Gatum Yajñaya. Y ahí sube. Yajñaya. ¿Sí? Ahí están los tonos. Y lo que hablaba de la duplicación, por ejemplo, la encontramos acá. Ahí en vez de decir Daivi, que ahí subiría, acá se lee, como tiene dos rayitas verticales, se dobla el tono. Daivi, y ahí sube. ¿Sí? Daivi, o acá. Aquí tenemos Dui, que baja. Entonces, Om, Dui, Pade, ¿sí? Baja primero y después sube dos. Eso ocurre en el Krishna y Ayurveda. Entonces, quienes pertenecemos a alguna tradición del Krishna y Ayurveda, cantamos estos tres tonos más este doble. Hay otros Vedas, como por ejemplo el Sama Veda, que tiene 7 tonos. Ese es power. Entonces tiene 1 neutral, 3 para arriba, 3 para abajo. ¿Sí? Es muy bonito. De hecho, el Sama Veda es mucho más cantado, mucho más melódico. ¿Sí? A eso se le llama swaras. Esos son los swaras. ¿Ok? Me alargué un poquito más aprovechando la pregunta del Nico. ¿Hay alguna otra pregunta en relación a los mantras que cantamos al inicio? ¿O algo de la recitación de mantra? Ya, entonces voy a compartir. Yes. En el que siempre hacemos, en el primero que partimos cuando invocamos tener un buen estudio y un buen entendimiento, ese ¿tenemos traducción? ¿Sabemos qué es lo que estamos...? No, la verdad no tengo idea. Dale, pensé que ya. Ya pensé que tenía porque se suena muy rítmico, igual es como, es potente. Sahana Bhavatu, ¿ese? Ajá. Sí. Ya. Ese es más fácil igual de traducir, como tú dices, más cortito. Y lo que dice básicamente este mantra es que podamos estudiar juntos, en armonía, podamos estudiar sin conflicto, sin enemistad, que nuestro estudio sea auspicioso, que sea benéfico para todo el mundo. Eso es básicamente lo que está diciendo ese mantra. ¿Sí? Sí, acá está. Bhunaktu, que podamos disfrutar juntos de este estudio, que podamos desarrollar vigor, viryam, ¿sí? A través de este estudio, que nuestro estudio sea iluminador, tejasvi, y que no haya enemistad, vidvisha, ¿sí? Entonces eso es lo que está diciendo, por eso es un muy bonito mantra para cantarlo cuando estudiamos. Sí, ahora es interesante porque el número en el español tenemos singular y tenemos plural, ¿cierto? Pero en el sánscrito tenemos singular, dual y plural. Entonces hay una forma gramatical que es solo dual. Todo este mantra está en dual, porque ay, no, ya. No se está escuchando. ¿Muteaste? No se escucha. No se escucha. Sí. Película muda. Ahora sí. Ya está en dual. ¿No? ¿Se escucha ahora o no? Ahora sí. Ahora sí. Pero todo lo que Se dije. volvió dual el micrófono también. Se fue para otro lado. Eso. Este mantra es cantado dual porque se supone que es desde maestro, maestra a estudiante. Los dos están cantando. ¿Sí? En general, tradicionalmente los dos cantan este mantra antes de comenzar cualquier estudio. Y eso muestra también la naturaleza muy
individual, muy subjetiva del estudio védico, ¿sí? De uno a uno. No es como masivo, no es como los colegios en Chile de 40 cabres chicas Pero que aquí están está. estudiando lo mismo Sí. y que el profe con suerte sabe de qué se trata la naturaleza propia de cada estudiante. En la cultura del Veda no, po, era específico, muy específico. Idealmente se estudiaba de a uno. Vale, Yes. gracias. Ya. Yo llegué a tener 52. ¿Qué pasó, Julieta? No, es que yo llegué a tener 52 párvulos en una sala, no tenía idea ni cómo se llamaban. Sí, po. De Fome, cinco po. años. O sea, Fome. Claro, ese es el sistema, po. eran todos Un familias. sistema productivista y por serie. Lamentable. Bueno, pero igual ahora están surgiendo algunas alternativas todavía extremadamente caras en su mayoría, pero esperemos que vaya cambiando en algo la educación en Chile. En algo. Ya. Entonces, este fue el mantra en el que nos quedamos previamente. Como les dije, aquí había un pequeño cambio. En realidad lo que yo les comenté de este cambio narrativo filosófico del Bhagavad Gita ocurre en algunos versos más adelante, ¿sí? Hoy día vamos a alcanzar aquello. El otro día estuvimos hablando de cosas súper locas, viajes en el tiempo, las divisiones del tiempo, de la cultura del Veda, la educación, en fin, hablamos cosas bien interesantes. Entonces hoy día vamos a tratar de avanzar algunos mantras, algunos versos más para llegar a ese segmento que les comenté. Hasta el texto 30, el estudio se le llama muchas veces Adhyatmika Drishti, ¿sí? Lo voy a escribir en el chat. La Nico dice, yo vi Dark y me quedó todo más claro. De más. Entonces voy a escribir en el chat Adhyatmika Drishti. Esta cosa, ahí sí. Adhyatmika Drishti. Entonces, Adhyatmika quiere decir correspondiente a el ser. Drishti significa una perspectiva, una contemplación. Entonces, todo este segmento que estudiamos, filosófico, hasta ahora, tiene que ver con una contemplación del ser. Adhyatmika Drishti. Ahora, en algunos versos, se va a presentar algo que tradicionalmente se conoce como Dharmika Drishti. El autocorrector me corrige todo el rato. Dharmika Drishti, ¿sí? Que significa la perspectiva, la visión, literalmente, significa Dharmik, Drishti, de Dharma, del Dharma. Y esto dura un par de versos solamente. Entonces, este verso que estamos leyendo ahora, el 31, el 32 y el 33, van a ser los versos en los cuales se habla acerca de Dharma, acerca del deber. Se va a hablar un poquito y luego se va a hablar mucho más en Karma Yoga. Y finalmente los voy a escribir todos. El último segmento antes de comenzar con el estudio del Karma Yoga o Buddhi Yoga se llama Laukika Drishti. Y de nuevo me corrige todo, así que denme un momento. Ahí sí. Laukika Drishti. Laukika significa literalmente mundano. ¿Sí? Eso significa laukika, algo mundano. Entonces, del texto 34 al texto 36, Krishna le va a estar dando argumentos laukika, argumentos materialistas de por qué tiene que pelear Arjuna. ¿Sí? Después de esos, en el 36, del 37, en el texto 37, lo vamos a revisar, va a ser una incitación de Krishna a que se ocupe en su deber, y luego del 38 en adelante entramos de cabeza en el karma o Buddhi Yoga. ¿Ok? Así que vamos a leer. Este fue el verso anterior. Swadharmam api chaveksha na vikampitum arhasi dharmyadhi yudach shreyonyat kshatriyasya na vidyate. ¿Sí?
Aquí hay varias palabras que nos ayudan a aprender el sánscrito, pero no vamos a entrar mucho. Recuerden que cada vez que encontramos este cierre en una palabra, tum, significa que es el, y de nuevo se me olvidó, cuando uno dice correr, andar, volar, ¿qué tipo de forma verbal es eso? Es un Creo que infinitivo. infinitivo. Yes. Entonces este es el infinitivo. Cada vez que encontramos tum es el infinitivo. En este caso, vacilar. Vicampitum significa vacilar. Súper interesante esta palabra porque es muy tangible, concreta. Vi significa algo, es un sufijo que indica algo extraño, algo alterado. Campa significa temblor. También significa ansiedad. ¿Sí? Entonces, vicampitum significa, la palabra aquí es na vicampitum, es decir, no entres en ansiedad, no titubees, no vaciles, no te estremezcas, básicamente. Eso significa tanto corporalmente como mentalmente, ¿no? Estremecerse. El cuerpo tiembla y la mente también se atonta. Na vicampitum arhasi. Esto no merece titubear. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice este texto? Considerando tu deber específico como kshatriya, que eso fue algo que también estudiamos en nuestra reunión previa, ¿recuerdan? Que estudiamos las cuatro organizaciones sociales. Brahmana, la cabeza social; kshatriya, los brazos sociales; vaishya, el estómago social; y shudra, las piernas sociales. Entonces Krishna le está recordando a Arjuna que él es un kshatriya, un protector de la sociedad. Entonces, entendiendo que tú eres un kshatriya, le está diciendo Krishna a Arjuna, debes saber que no hay mejor ocupación para ti que la de pelear sobre la base del dharma, o aquí Prabhupada lo traduce como los principios religiosos. Así que no tienes por qué titubear. No mereces titubear. En el siguiente, 32. Entonces recuerden que aquí Krishna está hablando del argumento del deber, del dharma, dharmika drishti. Texto 32. Yadrichaya chopapanam svargadvara apavratam. Aquí esto de nuevo es súper literal el sánscrito. Svargadvara, la puerta del cielo, la puerta de los cielos. Apavratam, se abre. ¿Sí? Sukhinah kshatriya parata labante yudam idrisham. Yadrichaya significa por tu propia motivación, ¿sí? Por tu propia cuenta. Cha también, upapanam, llegado a svarga, de los planetas celestiales, el cielo. Entonces, desde la perspectiva del Veda, lo que muchas veces connotamos aquí en Occidente como el cielo, no es algo distinto de este universo. Es decir, este universo tiene como plano superior el cielo, sigue siendo un plano material, ¿sí? No es un plano espiritual. Entonces, Svarga significa el cielo, los planetas celestiales; Dvara, la puerta; Apavratam, se abre completamente; Sukhinaha, del placer, de la felicidad; Kshatriya, de los miembros de la organización de los guerreros o protectores de la sociedad; Partha, un nombre de Arjuna; Labhante, alcanzan, logran; Yudham, la guerra, la batalla; Idrisham, como esta que está presente ahora. Entonces el verso dice, oh Partha. ¿Quién se acuerda qué significaba Partha? A ver cómo andamos. Vamos a hacer un control, coeficiente 2. ¿Quién recuerda? Es de uno de los nombres de Arjuna. ¿Qué significaba Partha? Significa hijo de tu madre. Es decir, pero en buena onda. No como acá. En buena onda. Hijo de tu madre. Porque su mamá se llama Prertha. Prertha. ¿Sí? Es un nombre, es uno de los nombres de la mamá de Arjuna. Otro nombre es Kunti. ¿Sí? Por eso es que a veces a Arjuna se le llama Kaunteya. Kaunteya significa el hijo de Kunti.
Partha significa el hijo de Preta. ¿Sí? El hijo de Preta. ¿Y por qué? Y esto lo he explicado un par de veces. ¿Por qué es que Krishna le dice así? Porque su mamá es muy gloriosa, su mamá es maravillosa. Es una princesa, una kshatriya, ella es una kshatriya, ella también es una protectora, una guerrera. Y ella es una mujer conocida en todo el mundo por sus grandes cualidades. ¿Sí? Una mujer gloriosa. Entonces le está diciendo, tú eres hijo de Preta. Entonces, ¿cómo vas a estar lamentándote por estas cosas? Entonces le dice, oh Partha, dichosos los kshatriyas, a quienes se le presentan semejantes oportunidades de pelea sin buscarlas, abriéndole las puertas de los planetas celestiales. Entonces, a lo que explica Prabhupada aquí en este capítulo, citando algunos textos védicos, por ejemplo, aquí está citando el Parashara Smriti, que no es un texto muy espiritual. Parashara Smriti es casi como lo que ahora serían nuestros códigos de leyes, pero ahí básicamente se explica que para guerreros y guerreras que mueren ejecutando su deber de forma responsable, entonces se van al cielo. Recuerden que eso no es la misma idea que el cielo cristiano, donde uno va con Diosito, en fin. El cielo son planos materiales, pero los planos más elevados en el plano espiritual. Son 3 niveles. Los planos intermedios, donde estamos actualmente, la Tierra es un plano intermedio. Los planos inferiores, que a veces se les llama infernales, son planetas de mucho, o planos de mucho sufrimiento. Y los planos superiores, Svarga, ¿sí? Que son los planos de mucho disfrute, de mucho placer. Y muy sutiles, no hay mucha corporalidad tangible, no hay mucho elemento, hay mucho más intelecto, mente. Entonces el disfrute es mucho más sutil, mucho más sublime. No requiere de estos instrumentos toscos como los órganos sensoriales, que son súper limitados, ¿no? Nosotros podemos disfrutar a través de los sentidos y por lo tanto nuestro disfrute está limitado por los sentidos. Pero, ¿qué pasaría si es que no estuviesen limitados por sentidos, sino que pudiésemos disfrutar con nuestra mente, directamente? Eso es lo que sucede en estos planos superiores, en Svarga. ¿Sí? Entonces, para guerreros y guerreras que mueren ejecutando su deber, entonces alcanzan estos planetas. Y el siguiente, el último de este set de versos que Krishna está argumentando, dice, Atha chetvam imam dharmyam sangramam na karishyasi tatasva dharmam kirtim cha hitva papam avapsyasi. Casi todas estas palabras que terminan en asi son segunda persona singular, tú. ¿Sí? Entonces, todos los que terminan con asi es un verbo. Y es un verbo que está conjugado de tal forma que el verbo está diciendo que tal acción la haces tú. Karishyasi significa que tú haces. Aquí Prabhupada lo traduce como ejecutas. Tú ejecutas. Avapsyasi, que logras, que ganas. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice este? Sin embargo, si no cumples con tu deber religioso, vuelvo a decir, recuerden que aquí Prabhupada le da mucho la connotación de deber religioso, la palabra aquí es dharma. Y muchas veces dharma, más que traducirlo, es mejor dejarlo como tal. Sin embargo, si no cumples con tu dharma, que tiene que ver con pelear en esta batalla, entonces ciertamente que incurrirás en papam. Aquí se traduce como pecado, y ¿qué es la traducción que generalmente se hace? Papam significa la reacción negativa a una acción negativa. ¿Sí? ¿Por qué va a incurrir en papam, en esta reacción negativa? Por desatender tus dharmas. Y en consecuencia perderás tu buena reputación como guerrero. Entonces aquí está argumentando, Krishna le está argumentando con cosas muy como más materiales. Ya dejó un poco la espiritualidad, el alma, en fin. Ahora le está diciendo, vas a perder tu reputación. Y después, en todo este capítulo va a estar diciendo, da lo mismo tu reputación.
Entonces Krishna está tratando de llegar por todos lados a la mente de Arjuna, por todas partes. Tu reputación es lo más importante. 3 versos después, tu reputación vale callampa. Da lo mismo tu reputación. No pelees, no actúes por reputación, por fama o por deshonor. Actúa por responsabilidad. Pero aquí tu reputación es muy importante. Y en estos siguientes que vienen ahora, aún más mundanas son las descripciones que da Krishna. Entonces le dice, Akirtim chapi bhutani kataya shanti te vyayam sambhava vitasya chakirtir maranat atirichate. La gente siempre hablará de tu infamia. Akirtim. Akirtim significa infamia. Kirti es una diosa, de hecho, femenino. Entonces, Akirti, la infamia te va a seguir. La gente siempre va a hablar de tu infamia. Y para una persona respetable, la deshonra es peor que la muerte. ¿Sí? Para una persona respetable, honorífica, la infamia es peor que la muerte. Siguiente. Bhaya dranat uparatam, bhaya del miedo. ¿Sí? Bhaya dranat uparatam, mamshante tvam maharatha, yesham cha tvam bahu mato, bhutva yasyasi lagavam. Aquí otro tips gramatical del sánscrito. Este agregado, tva, es un absolutivo. Yes. Es un absolutivo. Es decir, habiendo X. En este caso, bhu significa existir, ser. Y por lo tanto, bhutva significa habiendo existido, habiendo sido. ¿Sí? Eso significa tva. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, después, en una palabra que define el yoga, que es samatva. Samatva, sama significa igual, samatva significa, como no se puede traducir como habiendo sido igual, se traduce como ecuanimidad. ¿Sí? Ok, ¿qué dice este verso? Los grandes generales o los grandes guerreros que han tenido tu nombre y fama en alta estima pensarán que abandonaste el campo de batalla simplemente o solo por temor. Y así pues te considerarán insignificante. ¿Cuál es la palabra? Laghavam. Laghavam literalmente significa liviano. Es decir, te van a considerar algo sin valor, sin sentido. ¿Sí? Porque te arrancaste del campo de batalla. Te arrancaste de tus responsabilidades. Y aquí la palabra que define grandes generales o grandes guerreros es esta que está acá. Maharata, que literalmente significa grandes carruajes. Y es porque los grandes carruajes eran comandados por los guerreros top. A los Maharathas, que es un nombre que define a un gran guerrero, se les describe porque ellos podían luchar uno contra cientos de otros guerreros normales. Entonces un Maharatha era un guerrero que podía luchar contra cientos de otros guerreros comunes y silvestres y podía ganarles. Así de poderosos eran. Arjuna era un Maharatha. Sí, él podía pelear contra cientos, miles de guerreros al mismo tiempo y podía ganar. Y en el campo de batalla habían varios. De los que ya sabemos nombres, Bhishma, el abuelo de Arjuna, era un Maharatha. Drona, el maestro de armas de Arjuna, era un Maharatha. Todos los hermanos de Arjuna eran Maharathas. Duryodhana, el primo malvado, era un Maharatha. Entonces está diciendo, todos estos grandes guerreros que siempre te han considerado como en gran estima, te van a considerar insignificante porque te estás arrancando. 2.36. Me encanta este segmento porque es muy como de persona a persona. Ya, pues, mira, ¿cómo te van a tratar después? Si te arrancas de esto, cacha lo que van a decir de ti. 2.36. Avachya vadam chabahum
vadishyanti tava hita, nindantas tava samarthyam, tato dukha taram nukim. Kim significa una pregunta, ¿sí? Entonces aquí se abre una pregunta. Tus enemigos se referirán a ti con muchas palabras ásperas y desdeñarán tu habilidad. ¿Qué podría ser más doloroso para ti? Tato dukha taram nukim. Ahí está abierta la pregunta. Tato, ¿qué cosa? Dukha, dolor. Taram, dukha taram. ¿Qué va a ser más doloroso para ti que esto? Que tus enemigos se refieran a ti con palabras como cobarde. Eres un cobarde. Eres un irresponsable. Y en el verso que viene, entonces simplemente Krishna le dice, tienes que pelear. Hatova prapsyasi svargam jitva, aquí de nuevo vemos la partícula, el absolutivo tva, jitva, ji, esta parte, esta raíz verbal, ay, por Dios, ahí sí, ji, significa conquistar, ¿sí? Entonces cuando se junta ji, tva, habiendo conquistado. Jitva bokshase mahim tasmad utishta kaunteya. Aquí está la palabra que estábamos diciendo antes, el nombre de Arjuna, Kaunteya, el hijo de Kunti. Yudhaya krita nishchayaha. Oh hijo de Kunti, oh hijo de tu madre, de tu gloriosa madre. O bien eres matado en el campo de batalla y vas a los planetas celestiales, a Svarga, o bien triunfas y disfrutas del reino terrenal. ¿Sí? Bokshyase. Boksha significa disfrutas. Levántate, utishta. Levántate, despierta, pues con determinación y pelea. Yudhaya. Yudhaya krita nishchaya. Con esta certeza determinada, pelea. ¿Sí? Y aquí termina todo este gran segmento donde primero se habló acerca de Adhyatmika Drishti, de la perspectiva del alma, luego de la perspectiva del Dharma, Dharmika Drishti, y ahora el último, Laukika Drishti, la perspectiva en relación a lo común y corriente, a lo mundano. Ahora, en el siguiente verso, entramos por fin en un nuevo segmento filosófico, que es el Buddhi Yoga. Entonces, primero, en todo un segmento de versos que van desde el 38 al... desde el 40 en realidad hasta el 46. Estos primeros dos van a abrir el paso, pero desde el 40 al 46 vamos a ver qué tiene de glorioso este Buddhi Yoga que va a enseñar Krishna Arjuna. Entonces vamos a ver cómo Krishna abre este segmento. Sukha dukhe same kritva. Nuevamente, para que así aprendamos sánscrito a poquitito. Tva, absolutivo tva. Kre, lo que está antes, kre, significa acción. Kr, hacer. Kritva, habiendo hecho. ¿Sí? Sukha dukhe same kritva. Labha labhau jaya jayau. Tato yudhaya yujyasva naivam papam avapsyasi. Muy bonito verso para aprender algunas cositas del sánscrito. Lapa alabhau jaya ajayau. Significa logrando o no logrando, conquistando o no conquistando. Eso quiere decir, y Prabhupada lo traduce muy bien, tanto en la pérdida como en la ganancia. Labha alabhau. Jaya ajayau. Como en la derrota como en la victoria. ¿Sí? Sukha en la felicidad, dukkha en la tristeza, en el sufrimiento. Con ecuanimidad. Same kritva. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo lo traduce. Pelea por pelear. Sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota, y por actuar así, jamás, naivam,
incurrirás o realizarás avapsyasi, reacciones negativas, papa, pecado, como lo traduce Prabhupada acá. Aquí otra traducción, tratando como iguales el placer, el dolor, la ganancia, la pérdida, la victoria, la derrota. Pelea, y de esta forma no vas a recibir los efectos negativos. Entonces aquí ya empieza a introducir la idea de la ecuanimidad, que va a ser clave. Ese concepto, de ahora en adelante, tienen que anotarlo por todas partes. Si es que están escribiendo, tienen que anotarlo por todas partes. Ecuanimidad, ecuanimidad, ecuanimidad. Porque esa va a ser la clave de todo este estudio, el desarrollo de la ecuanimidad. En el siguiente, Esha te vijita sankhye buddhir yoge tu imam shrinu buddhya yukto yaya parta karma bandham prahasyasi. Y aquí Krishna hace la división. Hasta aquí te he descrito este conocimiento a través del estudio analítico, ¿sí? A través de la razón. Ahora escucha la explicación que voy a dar de ello en términos del trabajo que se realiza sin resultados fruitivos. Oh hijo de Prta, cuando actúes con esa clase de conocimiento, podrás liberarte del cautiverio de las obras o de las acciones. Karma bandham prahasyasi. Te puedes liberar de karma bandham, del cautiverio, de las reacciones a las acciones. Otra traducción. Este es el pensamiento con la razón, el pensamiento analítico. Ahora escúchalo en la práctica. Con tal razonamiento, Partha, vas a poder liberarte de las ataduras del karma. ¿Sí? El de Prabhupada es un poquito más extendido. Entonces, ¿qué quiere decir este verso? Este verso lo que está transmitiendo es que hasta ahora solo se habló de un conocimiento teórico, ¿sí? Que Krishna luego va a connotar como Sankhya. Sankhya es conocimiento teórico. Pero ahora lo que va a enseñarle a Arjuna, y que va a ser lo que le va a enseñar de aquí en adelante, básicamente. Desde este segmento en adelante en el Bhagavad Gita, lo que Krishna le quiere transmitir a Arjuna es un conocimiento teórico aplicado en la práctica. Todo lo que le enseñó antes acerca del alma, acerca del dharma, en fin, ahora lo va a poner en la práctica y no solo en conceptos. Esa es la idea de lo que Krishna quiere hacer ahora en adelante. A Arjuna no le va a ser muy fácil de entender y es por eso que se van a necesitar 16 capítulos más. Algo así como 500 versos más. Porque Arjuna, y repetidamente le va a decir Arjuna a Krishna, no entiendo, me dijiste recién que estabas explicándome una cosa y ahora me dices que haga otra. Me dices que me libere de las acciones, pero me estás pidiendo que mate. Me dices que actúe por conocimiento, pero quieres que participe en una batalla. Entonces, Arjuna repetidamente está confundido en relación a cómo se aplican estas dos cosas, conocimiento y acción. En el siguiente verso, hoy día vamos a leer varios versos, pues ya nos queda un poquito. Ok, aquí empiezan las glorias, los beneficios de este tipo de yoga, del Buddhi Yoga, que se presentó en el texto anterior. Voy a volver al texto anterior para que veamos el sánscrito un pelito. Buddhya yukto, buddhir yoge. Cuando una palabra que generalmente termina en a, en una a corta, termina en e, significa locativo, es decir, en. ¿Sí? Aquí está hablando del Buddhi Yoga. Y por lo tanto, si termina en e, quiere decir en el Buddhi Yoga. Y aquí está la connotación que mencioné previamente, ¿no? Sankhya. Sankhya significa el conocimiento teórico que Krishna enseñó previamente a Arjuna. En el Sankhya. ¿Sí? Todo lo que antes te hablé está en el Sankhya. Pero ahora te voy a hablar del Buddhi Yoga. ¿Sí? O de este trabajo ecuánime. Entonces, ¿qué es lo benéfico de ese Buddhi Yoga?
Y aquí Krishna va a explicar cuál es uno de los beneficios. Súper importante. Neha vikrama nashosti pratyavayo navidyate svalpam apyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Uno de los versos más importantes del Bhagavad Gita. Lo voy a leer de nuevo porque es muy importante. Neha vikrama nashosti pratyavayo navidyate svalpam apyasya dharmasya trayate mahato bhayat. Trayate. Trayate significa liberar. Traya es liberar. Trayate te libera. Mahata, del más grande. Bhayat, miedo, peligro. ¿Sí? Entonces, uno de los grandes beneficios de este tipo de yoga es que nos libera del el más grande de los peligros, el más grande de los miedos. ¿Cuáles se les ocurren a ustedes que pueden ser el más grande de los miedos, el más grande de los peligros? Morir. Muy bien, Paulo. Bien y corto. Corto y preciso. Morir. Exacto. Tráyate, mahato bhayat. Significa nos libera del miedo de la muerte. ¿Sí? Nos libera del miedo de la muerte. Este tipo de yoga nos libera del miedo de la muerte. Entonces, ¿qué dice el texto completo? Dice, en este esfuerzo, en este tipo de práctica, ¿sí? En este abhikrama, en esta consecución, no hay pérdida, nashaha, ni tampoco hay disminución, pratyavayaha. No hay pérdida ni disminución. ¿Sí? Y aunque uno haga un pequeño avance en esta práctica, svalpam, esta práctica puede liberarnos del miedo a la muerte. ¿Sí? Entonces es muy bonito lo que está diciendo. Está diciendo que en este esfuerzo, en este tipo de intento incluso, no hay ninguna pérdida, ni tampoco ninguna disminución. Y todo lo que uno haya recibido por este esfuerzo, aunque sea pequeñito, va a ser suficiente para liberarnos del miedo a la muerte. De eso se trata el yoga que le está enseñando Krishna a Arjuna. Y aquí los distintos comentaristas, incluido Bhaktivedanta Swami Prabhupada, explican que el resultado de este tipo de acción liberadora es trascendente. Eso quiere decir que no está limitado por el tiempo ni el espacio. ¿Sí? Por lo tanto, el efecto de realizar este tipo de yoga nos acompaña incluso después de la muerte. Y aquí hay muchas narraciones de grandes yogis, y esto Krishna lo va a explicar más adelante también con más detalle en el capítulo 6, de grandes yogis que no alcanzaron la perfección completa en sus prácticas en su vida. En su vida siguiente, ellos volvieron a retomar desde donde habían dejado previamente. ¿Sí? No es que partieron de cero, sino que eran personas súper iluminadas desde el inicio. Y muchas veces podemos ver que hay seres que vienen como más avanzados, ¿no? Que vienen un poquito más adelantados. Entonces Krishna aquí está diciendo que cualquier esfuerzo que uno haga en esta práctica de yoga lo va a liberar a une del miedo a la muerte y del resultado de la muerte, por muy pequeño que haya sido ese esfuerzo, svalpam, y nunca se va a disminuir y nunca va a dejar de existir ese efecto. Un verso muy bonito, muy conocido, muy importante en el Bhagavad Gita. Voy a leer un par de versos más y luego vamos a hacer un stop. Siguiente texto, muy conocido también, muy importante. Muy, muy, muy importante. Texto 41. Vyavasayatmika buddhir ekeha kurunandana bahu shaka hyanantascha buddhayo vyavasayinam. Muy bonito verso. Vyavasayatmika significa una persona resuelta, una persona determinada. Eso significa vyavasayatmika, una persona determinada. Buddhir, que su intelecto, su inteligencia
es vyavasayatmika. Su inteligencia es determinada. Ekeha, ¿cómo está determinada? En un punto. ¿Sí? Eke. Eka significa uno. Ekeha, en un punto. Kurunandana, aquí significa, es un nombre de Arjuna, el amado de los Kurus, de su familia, el amado de los Kurus. Bahu Shaka, que tiene distintas ramas, Shaka significa una rama, Bahu muchas, Hi ciertamente, Ananta, ilimitadas, Cha también, Buddhayo, el intelecto, la inteligencia, Avyavasayinam, esto está en plural, de aquellas personas que no tienen esta determinación. Acá dice Avyavasayinam versus Vyavasayatmika. Vyavasayatmika significa una persona determinada. Avyavasayinam significa una persona no determinada. Entonces, Prabhupada traduce esto como aquellas personas que están en este sendero, en el sendero del Buddhi Yoga, este es otro gran efecto del Buddhi Yoga, esta práctica vuelve a estas personas muy resueltas, muy determinadas. Y su objetivo se vuelve focal, su objetivo es uno. Oh, amado hijo de los Kurus, la inteligencia de los irresolutos, de aquellos que no tienen determinación, tiene innumerables ramificaciones. Vamos a leer otra traducción, otra forma de leer este verso. La hijo de los Kurus, amado de los Kurus, la mente determinada es una, es focalizada en una cosa, mientras que el razonamiento de las personas no determinadas es de múltiples ramas y en consecuencia es ilimitada. ¿Sí? Aquí no está diciendo que la inteligencia de las personas irresolutas sea ilimitada. Quiere decir que el foco mental es múltiple y en consecuencia jamás puede profundizar en ninguno de ellos. Mientras que la inteligencia de las personas que están practicando el Buddhi Yoga es determinada, es resoluta. Y ese es otro de los efectos de esta práctica de Buddhi Yoga. Es que vuelve a la mente determinada, vuelve a la mente enfocada. ¿Sí? Entonces, recapitulando algunos efectos de este Buddhi Yoga, o algunas glorias, beneficios de este Buddhi Yoga, en el verso anterior, nos libera del miedo a la muerte. El esfuerzo o los efectos que podamos lograr a través de su práctica nunca disminuyen y nunca se pierden, aunque sean pequeñitos, nunca se pierden. ¿Sí? Y en este verso, permite que las personas desarrollen una mente, una inteligencia determinada, resuelta. Se proponen algo y lo consiguen. El que la sigue, la consigue. Eso significa Vyavasayatmika. Así lo pueden traducir, lo pueden escribir. ¿Qué significa Vyavasayatmika Buddhi? El que la sigue, la consigue. Ya, y uno más. Aquí vienen dos juntos. Yam imam pushpitam vacham pravadanti avipaschitaha veda vada ratapartha nanyat astiti vadinaha. Este es un verso interesante. Kamatmana svarga para janma karma phala pradam kriya vishesha bahulam bhogaishwarya gatim prati. Hombres, personas de escaso conocimiento se apegan mucho a las floridas palabras de los Vedas, que recomiendan diversas actividades fruitivas en aras de la elevación a los planetas celestiales, la consiguiente buena cuna, poder, etc. Como ellos están deseosos de disfrutar de los sentidos y de tener una vida opulenta, dicen... ¿dónde está esta frase que me encanta? Yamimam pushpitam vacham pravadanti. Dicen que eso es todo lo que hay. ¿Por qué un segmento de versos muy interesante? Porque aquí Krishna critica lo que dijo hace un par de versos atrás.
Cuando Krishna estaba diciéndole a Arjuna, pelea, porque así vas a poder obtener el cielo, y vas a poder tener si te mueres, vas a tener un renacimiento glorioso, lleno de disfrute, en fin. Y aquí Krishna está diciendo, personas de escaso conocimiento se apegan mucho a estas ideas de los Vedas, de que después de la muerte uno se puede ir al cielo. Y como solo les interesa disfrutar de los sentidos, piensan que es lo único que existe. Pero en verdad, como lo está diciendo Krishna, son personas de escaso conocimiento. Entonces Krishna se está autocriticando, básicamente. Está diciendo lo que te dije antes, en realidad no es tan importante. Veamos otra posible traducción de estos mismos dos versos. Enfocados en los cielos, las personas no sabias y egoístas disfrutan o se regocijan en este lenguaje de los Vedas. Ellos claman que no hay nada más, no existe nada más, y proclaman que estas floridas palabras que abundan en los rituales nos llevan a un buen nacimiento y los frutos de las acciones, y llevan a obtener poder. ¿Sí? Janma, karma, phala pradam. Eso significa que estas cosas que dicen los Vedas en relación a rituales nos van a dar un buen nacimiento, nos van a dar buenos resultados, disfrute, ¿sí? Nos van a llevar al cielo, en fin. Entonces Krishna le está diciendo, olvídate de eso. No te enfoques en aquello. Eso es solo enfocado para personas que lo único que les interesa es la satisfacción de sus propios sentidos, de forma egoísta, pero que no están viendo nada más allá. Piensan que eso es todo lo que existe. Entonces Krishna está diciendo que es poco sabio pensar que el disfrute a través de nuestros sentidos es todo lo que hay. ¿Sí? Una persona egoísta piensa, eso es todo lo que hay, no hay nada más. Y vamos a leer el último, y ahora sí el último. Bhogaishvarya prasaktanam taya paharita chetasam vyavasayatmika buddhi. De nuevo aparece la misma frase. Samadhau navidhiyate vyavasayatmika buddhi. En la mente de aquellas personas que están demasiado apegadas al goce de los sentidos y a la opulencia material, y que están confundidas por esas cosas, no se presenta la determinación resuelta de prestarle servicio devocional al Señor Supremo. Aquí igual Bhaktivedanta Swami lo traduce desde una perspectiva bien del Bhakti Yoga. Una traducción mucho más literal diría, para aquellos que se atrapan en la persecución de metas y poder, sus mentes son llevadas, son atrapadas por esas expectativas, y por lo tanto la determinación enfocada nunca ocurre en esas personas. ¿Sí? Eso dice una traducción mucho más literal. Bhoga Ishvarya Prasaktanam. Aquellas personas que están muy asaktanam, muy apegadas a Bhoga Ishvarya, a disfrutar, ¿sí? Y solo al disfrute, con sus sentidos. Y no les importa nada más. No les importa la naturaleza, no les importa el bienestar social. Lo único que les interesa es el placer personal. Y están muy apegadas a ese placer personal. Porque distinto es disfrutar con los sentidos. Pero aquí se está refiriendo a prasaktanam, aquellas personas que están excesivamente apegadas a su propio disfrute personal. ¿Sí? Taya pahrita chetasam. Taya apahrita chetasam. La mente chetasam está profundamente confundida por esas cosas, por el disfrute personal, sensorial. Entonces la mente no puede enfocarse, vyavasayatmika buddhi, no puede enfocarse porque la mente está demasiado apegada en otras cosas relacionadas con el placer sensorial. Samadhau, por lo tanto el samadhi, navidhiyate, nunca se alcanza. ¿Sí? Eso diría una traducción más literal. El samadhi nunca es alcanzado, samadhau, navidhiyate, por una persona que no tiene una determinación fija. ¿Y por qué una persona no podría tener una determinación fija?
Bhogaishwarya prasaktanam, porque su mente está demasiado confundida por estar apegada al disfrute personal egoísta. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo este verso. En consecuencia, Krishna va a explicar en unos versos más adelante la importancia del control de los sentidos, ¿sí? Para el correcto actuar, para la acción responsable. Ya, voy a dejar de compartir esta pantalla y quiero saber si hay comentarios. Preguntas. Yo quería comentar algo. Paulo. Sí, porque me quedó la duda, porque creo que en el verso del 22 al 23 estaba hablando de lo mismo que estaba hablando en este último verso, pero referido a estas personas que solo se enfocan en llegar a los planetas celestiales, Yes. pero eso también lo estabas asociando al goce egoísta, ¿no? Yes. Pero ¿y cómo si Súper. están muertos? O sea, se refiere a que igual van a gozar egoístamente, pero muertos. Recuerden que desde el capítulo 11 al capítulo 30, no el capítulo, del texto 11 al texto 30, ¿cuál es la enseñanza o cuáles son una de las enseñanzas más importantes que Krishna le presenta a Arjuna? Que es ¿cuál es uno de los elementos canon, fundamentales, dentro de lo que Krishna le está explicando a Arjuna? Pucha, que no estuve esas clases. La conciencia. Paulo, pero por Dios, vas a tener que revisarlas, porque se responde ahí tu pregunta. Ah, pucha. ¿A alguien se le ocurre? Sí, pero ¿Alguien que sí estuvo? ¿Julieta? que el estado de conciencia tú no mueres, porque el cuerpo es el que muere, pero la conciencia siempre está, nunca mueres en el fondo. Excelente. Es decir, que en realidad real, no hay muerte. No hay muerte. La muerte es una realidad aparente. Aparente, pues, es una realidad para el cuerpo, pero no para Deji, para quien está en el cuerpo. Cuando tu casa, por X motivo, no pagaste el hipotecario, entonces el fisco viene y te la derrumba. Entonces tú sales de la casa inteligentemente y en consecuencia tu casa se destruye, pero no tú. Entonces la persona el ser, la conciencia que mora en el cuerpo es indestructible, es eterna, atemporal. ¿Sí? Y eso Krishna lo estableció en muchos versos. Aquello que somos es energía. Y la energía, el principio de conservación de la energía de la física, dice que la energía no se destruye ni se crea, sino que simplemente cambia de formas. El cuerpo es la forma, pero quien transmite vida al cuerpo es la conciencia, una energía trascendente, que ni se crea ni se destruye. Entonces cuando tú dices, después de morir, ¿cómo es que disfruta? Es porque después de morir, la conciencia adopta otro cuerpo. En este caso, lo que está diciendo es que el cuerpo que adopta es un cuerpo celestial, un cuerpo suficiente para existir en planos sutiles, donde el disfrute abunda. ¿Sí? Entonces, Perfecto. tu identidad actual, como Paulo, Canales, Villanueva, es quien muere. Con todo lo que esta identidad acompaña, con tu cuerpo, con tu nación, con tus relaciones familiares, todo eso muere, todo eso se corta en el momento de la muerte. Pero aquella entidad, aquel principio que es capaz de observar esas distintas identidades, aquel que puede nominarse a sí mismo como Paulo, aquel que puede llamarse a sí mismo hombre chileno, aquel que puede decir yo soy hijo de, y soy papá de, en fin, o soy hermano de, esa entidad que es capaz de ser consciente de, eso continúa después de la muerte. No con la misma identidad, no con la misma forma,
¿sí? Todo eso cambia, pero la entidad que observa sigue siendo la misma, eternamente, constantemente, ¿sí? Ujú. Ahora, dentro de tu pregunta había algo que quería relevar. No es lo que tú preguntaste, pero quería relevarlo porque es muy importante. Acá Krishna hace alusión a los Vedas. Aquí en Occidente, la verdad no, no es que nos regimos mucho por el Veda, ¿sí? Para, por ejemplo, hablar acerca de qué va a pasar después de morirnos, para dónde nos vamos. En general, ¿qué tomamos como referente para saber acerca de esas cosas? En general me refiero, no en nuestros estudios del Bhagavad Gita, pero en general, así por la calle, la gente dice, sí, bueno, yo me voy a ir después a tal lugar, o en fin, ¿en qué nos basamos? Cielo. En el cielo, Sí, pero el ¿de cielo. dónde sale esa información? De la religión, Las religiones. ¿Qué religión? el cristianismo. En general nos basamos en el cristianismo, ¿no? No nos basamos en el Corán, no nos basamos en la Biblia y en las interpretaciones que ésta tenga. Entonces, lo que dice Krishna aplica para cualquier tipo de sistema de creencias. Lo que Krishna está diciendo es que aquellas personas que creen en el Veda, o aquellas personas que creen en el Corán, o aquellas personas que creen en la Biblia, y que simplemente quieren satisfacer sus sentidos a través de una elevación de planos, pero no una elevación de conciencia, sino que simplemente una elevación de planos, irme al cielo, hay algunos textos que dicen, me voy a ir al cielo si es que me muero en la batalla, me voy a ir al cielo con miles de mujeres acompañándome. O otros dicen, me voy a ir al cielo y voy a estar con Diosito al lado, en fin. Pero en un cielo donde voy a poder disfrutar de muchas cosas, en fin. Krishna le está tratando de transmitir que eso es una religiosidad materialista, tanto cuanto el propósito sea simplemente complacer mis sentidos. Ese es el propósito de lo que Krishna está estableciendo ahora. Krishna está diciendo a Arjuna, muchas personas se basan en este lenguaje muy bonito, muy florido de los Vedas. Los Vedas hablan de muchas cosas y una de las cosas que habla el Veda es qué pasa si es que yo me muero y yo estoy haciendo tal cosa. ¿Qué pasa si yo me muero y estoy haciendo otra cosa? Entonces, lo que le está diciendo Krishna a Arjuna es no te bases en esos segmentos del Veda que son simplemente religiosidad o ritualismo materialista. Si tú te mueres en un momento del día haciendo tal cosa, en tu siguiente vida vas a tener un cuerpo de un ángel que va a poder tomar alcohol por todos los poros de su cuerpo. No es solo por la boca, por todos los poros de su cuerpo. Anaí, ¿por qué miraste así como... No, mentira. Sí, entonces esos son descripciones ritualistas, religiosas, materialistas. Si hago esto, voy a tener un cuerpo de luz y que va a poder viajar por todos los sistemas del planeta y conocer todo y va a ser invisible y qué sé yo. Esos son, en última instancia, propósitos materialistas, porque simplemente buscan complacer los sentidos. Entonces Krishna le está diciendo, no te atrapes por estas descripciones. Eso es lo que le está diciendo a Arjuna. Si bien, un par de versos atrás, Krishna le estaba diciendo exactamente eso a Arjuna. Por eso es que es un segmento más materialista, porque le está diciendo, si ganas esta batalla, vas a tener un reino celestial para ti. Si pierdes esta batalla y mueres, en la batalla te vas a ir a estos planetas divinos donde vas a poder disfrutar de distintas formas. Pero Krishna ahora le está diciendo a Arjuna, cambia el foco, que no te importe aquellas descripciones. ¿Sí? Eso es una descripción materialista, religiosa, para personas de poco foco. Pero tú, elévate, conviértete en una persona de un foco resoluto, con determinación, con una inteligencia enfocada y no ramificada, y busca lo que está más allá. Eso es el propósito de este segmento de versos. ¿Sí? ¿Se responde, Paulo? Sí, súper. Sí, Bacán. Gracias por la pregunta. gracias a ti. No, por favor, gracias a ti. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Edu. Perdón, ¿alguien? Tú, Edu.
Oye, Eres tú. bueno, tenía una pregunta, pero estás escuchando lo que estás diciendo bueno, uno cae en la cuenta del egoísmo con la palabra que dijiste religiosidad material. O sea, aún así tratamos, en términos generales digo, de vivir una vida religiosa, pero aún así esperamos llegar a alguna parte para disfrutar de. O sea, como que no aprendimos nada, en el fondo. O sea, como que quedamos las mismas. Y en base a lo que estamos leyendo, y claro, a lo que tú dices, primero le dice una cosa, después sale con otra, pero es como que es paso a paso. O sea, entiende esto primero, luego te doy vuelta a todo para que logres entender este otro concepto. Sí. Y dentro de uno, anoté algo que me gustó mucho. Siempre en general buscamos significados de ciertas palabras. Por ejemplo, la palabra fe. ¿Qué significa fe? Y dice, no textual, no lo puse yo, significa confianza inquebrantable en algo sublime. Y lo encontré hermoso. Está dentro del líder. Bueno. Y habla del enfoque que deberíamos tener, o que se pide, del enfoque en esto, sin importar, ya, vamos a luchar. Si pierdes, bueno, te va a elevar. Si ganas, bien, te va a elevar. O sea, dale, con fe. Eso de cuenta, yo encontré bacanazo el significado. Sí, es muy bonito ese significado. Bueno, qué bacán que lo encontraste. Quiero hacer un pequeño como punto para que no se genere una idea errada, en el sentido de que a Krishna no está demonizando el disfrute, ¿sí? Y eso es súper importante. Krishna no está demonizando el disfrute. Y de hecho, en varios versos más adelante va a hablar acerca de que el trabajo de la espiritualidad no se trata de reprimir, se trata de sublimar el disfrute y buscar un placer superior. Param drishtam nivartante, le dice en este mismo capítulo más adelante. Param drishtam nivartante, el encontrar un placer superior. ¿Sí? Entonces lo que aquí Krishna está criticando es la persecución egoísta de placeres sensoriales como si fuera lo único que existe. Eso es lo que Krishna de aquello está haciendo una crítica, Krishna. ¿Sí? El placer a través de los sentidos es lo único que existe. ¿Sí? Y ahí va a haber un problema, porque hay muchas otras cosas que existen más allá del placer que podemos obtener por los sentidos, que es súper limitante. En realidad, Krishna le está tratando de hacer el punto a Arjuna de que no se limite en su persecución del placer, en su obtención del placer. No te limites. ¿Sí? Cuando simplemente limitamos nuestra búsqueda por el placer, y que es algo que hemos hablado en las sesiones de Bhakti Yoga, en última instancia, bueno, y aquí también lo hemos conversado, en última instancia eso es el último propósito de la vida, de la conciencia, es la búsqueda del placer. Entonces Krishna le está haciendo el argumento a Arjuna de que no se limite por su experiencia del placer. En última instancia, y aquí estoy haciendo el mega spoiler, la mega expresión del placer, la mega experiencia del placer, en última instancia, es la experiencia del amor. Por eso es que el Bhakti Yoga va a ser la propuesta última, el secreto de todos los secretos, así dice Krishna a Arjuna. En realidad esta es una canción de amor. El Bhagavad Gita, Gita significa canción, es la canción de Krishna, pero es una canción de un amor secreto. ¿Sí? Porque esa va a ser la máxima expresión del amor. ¿Y cuáles son algunas de las características del amor? Es que sobrepasan la expectativa del placer personal. El amor va más allá de la expectativa del placer personal. ¿Sí? Esa es una de las características del amor. Es que cuando yo quiero entregar amor, quiero dar amor, esa búsqueda trasciende incluso mi propia expectativa de mi placer. ¿Sí? Entonces, por eso es que lo que está presentando Krishna a Arjuna es que no se limite por la experiencia del placer sensorial individual propio, sino que contemple otras cosas también. Por ejemplo, el beneficio social. ¿Sí? Por ejemplo, el placer místico trascendente de una experiencia divina. ¿Sí? El placer que se obtiene por una acción responsable o una acción
que no busca expectativas personales. Ahí podemos ver que hay un montón de otras formas de experiencia del placer. Por el conocimiento, más adelante le dice, el placer que se obtiene por el conocimiento. ¿Sí? Entonces, lo que está transmitiendo ahora, y esto me parece súper relevante aclarar, porque muchas veces queda esta idea, no se está demonizando la experiencia del placer. Lo que Krishna está criticando es la búsqueda por el placer sensorial, exclusivo, excluyente, como si no existiese nada más. ¿Sí? Y que vemos que es el soporte, el pedestal, para la mayor parte de los conflictos que existen ahora, ¿no? Cuando hablamos del capitalismo, esta naturaleza extractivista con la naturaleza, valga la redundancia, o esta idea extractivista hacia la naturaleza, ahí está mejor redactado. Es porque yo simplemente quiero satisfacer mi placer personal sin importarme nada más. No importa nada más, no hay nada más. ¿Sí? Da lo mismo si se agotan los recursos de la materia, o sea, de la naturaleza. Da lo mismo si paso a llevar personas, da lo mismo. No hay nada más que mi propio placer. Es a eso que Krishna está criticando. Y esto tiene distintas aristas que van a estar reguladas por las gunas, que va a ser un tema que vamos a estudiar más adelante. Entonces, hay expectativas egoístas que son muy perversas, muy malas. Hay otras que no son tan malas, pero que siguen siendo egoístas, como por ejemplo, ¿cómo se llama cuando las personas donan plata? Hacen, ¿cómo se llama eso? Caridad. ¿Caridad? Sí, pero tiene otro nombre. Una Beneficencia. beneficencia, sí. Sí, decimos por ejemplo que Farcas es un filántropo. Gracias, me están soplando por acá. Es un... sí, hay un backstage por aquí. Están puro weando, en verdad. O sea, estamos en Facebook. Estamos transmitiendo. Están puro haciendo cosas. La filantropía, por ejemplo, es un egoísmo muy sádico, muy, entre comillas, bueno. O sea, si vaya a ser egoísta, ojalá que sea egoísta siendo filántropo. Es decir, que salga en las noticias como si le doné este cheque a, qué sé yo, a no sé qué organización. Por lo menos sea egoísta así. Pero Krishna lo que quiere buscar con Arjuna es que trascienda incluso eso. Ese buen egoísmo. ¿Sí? Lo cual no es fácil. Y es por eso que a veces le va a dar como tú muy bien lo dijiste, Edu, como va a ir por distintos niveles y a ratos va a ir avanzando, subiendo y de repente va a bajar el nivel. Porque así es la vida, ¿no? Si nunca es como que, vamos para arriba, ¡wow! Sino que vamos para arriba, bajamos un poquito y vamos para arriba, y bajamos otro poquito. Entonces Krishna está aceptando esa realidad, está reconociéndola y está entregando herramientas que nos pueden servir en todos esos procesos, en todos esos distintos estadios que podamos encontrar en la vida. Yes. ¿Hay alguna? Paulo tiene una pregunta o comentario. ¿Alguien antes de Paulo tiene alguna pregunta o comentario? Yo tenía una pregunta, pero ya no sé cómo formularla en realidad. Tírala así, vamos entre todos. Y después va Paulo. Ya, es que era en relación al tema anterior, que de hecho creo que Paulo también te preguntó con respecto a qué pasa con la conciencia después de la muerte. Y como mi pregunta en realidad es en relación a que no vuelve con la misma memoria al nuevo cuerpo en el fondo, pero es que, viste que ahí ya no sé cómo formularla, porque tú mencionaste que efectivamente no vuelve con la misma identidad, pero sí el observador ve, como que ahí me perdí. Y en el... Te perdiste completamente, como que te fuiste incluso. Te perdimos. Te perdiste y te perdimos. ¿Viste? Eso pasa. Cuando uno se pierde, los demás te pierden también. Es súper loco. Es súper loco, Polilla. Me gustaría responderte, pero si no voy a estar ahí. ¿Polilla? Se perdió. Qué terrible.
Qué cosa más como... más simbólica, ¿no? Te pierdes y, ¡puf!, y se perdió. Ya, vamos a esperar un ratito a que la polilla vuelva y pueda escuchar la pregunta en vivo, y si no, después la hacemos, la verá por online. Polilla, a ver dónde está. Se fue, po. La perdimos. Se perdió. Se Paulo. perdió y se perdió. Se perdió y se perdió así, pero ya, con escándalo. Paulo, puedes repetirte el plato. Pues Ya. salió vale otro. Vamos. Ya. Yo quería preguntar sobre el Buddhi Yoga, Ajá. que tanto que lo predica. ¿Cuál es? Pues ahora lo voy a explicar. Pero es el yoga buddhi, significa literalmente discernimiento, intelecto, razonamiento. Entonces, buddhi yoga es una forma de expresar aquella práctica de vida donde el conocimiento teórico se aplica en cada acción responsablemente. Eso es buddhi yoga. Por eso es que es un yoga del discernimiento, pero no es un yoga intelectual. Esa diferencia es muy importante. Es un yoga de discernimiento, pero no es un yoga intelectual. Más adelante Krishna va a presentar un poco acerca del yoga intelectual, o Sankhya. ¿Sí? Aquí no, aquí está hablando de un yoga que requiere discernir, pero que es práctico, que se aplica en el día a día. ¿Sí? Se lo está enseñando a Arjuna, o le está explicando esto a Arjuna, para que Arjuna vaya a una batalla, imagínate. O sea, es un yoga que te puede acompañar a un campo de batalla. Por supuesto no tiene que ver con asanas, no tiene que ver con posturas, por supuesto no tiene mucho que ver con respiraciones, o ejercicios respiratorios en particular. No es que Arjuna se ponga a hacer trikonasana, así la postura del triángulo, no es que se ponga a hacer el guerrero en la batalla. Guerrero 1 y Guerrero 2. Claro, no funciona así. Le está enseñando una forma de liberarse, yoga, una forma de focalizar su atención, de ser más consciente, pero a través de discernir qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer. ¿Sí? Entonces, y es lo que va a explicar en todo este segmento que queda del capítulo 2. Así que ahí debería entenderse con mayor detalle, pero es un yoga de la ecuanimidad. ¿Sí? Pero vamos a entrar ahí, Pablo. Ya, bacán. Oye, Claro, la yo- polilla la perdimos con ganas. La perdimos totalmente. Se perdió. Pablo, ¿querías comentar algo más? Sí, es que claro, yo me había imaginado que tenía que ver con asana y con respiraciones y cosas. No. De hecho, no, en todo el Gita, los 700 versos, vamos a ver que solo hay un segmento donde Krishna, bueno, dos segmentos, donde Krishna habla acerca de yogas que pueden tener que ver con cosas posturales o pranayama o cosas similares. Dos segmentos, en el capítulo 4, cuando habla de los tipos de ofrenda, ¿sí? De eso también se va a tratar la idea del Buddhi Yoga, de una acción que se ofrenda. Eso es Buddhi Yoga también. Y que ahí se va a transmutar eventualmente en Bhakti Yoga. ¿Sí? Un yoga ofrendado. Entonces, en ese capítulo 4, Krishna habla de aquellas personas que ofrendan su prana, ¿sí? Su aire vital, yogis. Y en el capítulo 6 va a volver a hablar acerca de yogis que practican el yoga meditativo, el dhyana yoga. Y ahí va a hablar un poquitito del asana, pero es muy distinto a la percepción que tenemos en Occidente de las posturas. No va a hablar de posturas con viñasas y con ejercicios corporales. Va a hablar de que el yogi tiene que simplemente sentarse en una posición cómoda, estable. Sentarse. Asana, en este caso, significa asiento. No significa una postura corporal. Significa literalmente asiento. Y luego va a hablar un poquitito acerca de la necesidad del control respiratorio, pero era. Y luego, Krishna mismo, más a la mitad y cierre del capítulo 6, donde habla acerca de este dhyana yoga, el yoga meditativo, va a criticar ese yoga por ser muy difícil, muy complejo.
para esta era en particular, es muy difícil. Perdona, ¿qué cosa es lo muy difícil? Es muy difícil esa forma de yoga comparada, la aplicación de esa forma de yoga, de sentarse en un lugar, controlar la respiración, meditar y de esa forma liberarse del cautiverio material, es mucho más compleja que lo que le está presentando Krishna a Arjuna, como el Buddhi Yoga o eventualmente el Bhakti Yoga. Sí. Interesante. Te dejó ahí más Sí, difícil. es que claro, porque se supone, yo toda la vida he escuchado que el yoga es como, bueno, no sé si la mejor, pero una de las mejores maneras como de, no sé cómo decirlo, pero una de las mejores maneras. Una de las mejores Pero ahora maneras estoy de... diciendo que el Buddhi Yoga es más difícil, o sea, perdona, que el Buddhi Yoga es más fácil Sí. que Este otro yoga. claro, Yes. con Yes. postura. Para el propósito de la liberación y del desarrollo de la conciencia. Porque en realidad lo que nosotros conocemos como yoga acá es un aspecto muy específico del yoga. ¿Sí? Y otro día hablaremos, creo que al principio hablamos un poquitito de eso, Paulo, quizás podríais revisar las primeras, onda, la número 1, donde hablamos un poquitito de que el Bhagavad Gita va a explicar distintos yogas, ¿sí? Va a explicar el Dhyana Yoga, Karma Yoga, Buddhi Yoga, Raja Yoga no. El Raja Yoga es el que no está, contrario a la creencia popular. Raja Yoga no está en la Bhagavad Gita. Bhakti Yoga, por supuesto, ¿sí? Entonces, yes, hay muchas formas de yoga. Anaí. ¿Por qué el Raya Yoga no aparece en el Bhagavad Gita? Uy, esa es una pregunta potente a nivel histórico. En muy corto, la palabra Raja Yoga como un compuesto. En el Bhagavad Gita aparece la palabra Raja y aparece la palabra Yoga, pero no la palabra Raja Yoga como un compuesto. ¿Sí? La palabra Raja Yoga como compuesto, es decir, por ejemplo, yo digo Bhakti Yoga, eso es un compuesto. El yoga del amor, el yoga de la ofrenda. Buddhi Yoga, eso es un compuesto, el yoga del discernimiento. Raja Yoga, el yoga real, como compuesto, no aparece a nivel escritural hasta aproximadamente el siglo XI-XII. Es solo ahí que recién aparece este término. Pero cuando Vivekananda llega a Occidente, más o menos a fines de 1800, inicios de 1900, y que es una de las figuras primordiales que traen el Occidente ¿que traen qué? Que traen el yoga a Occidente, ya llevamos mucho rato frente a la pantalla, que traen el Occidente al yoga, que traen el yoga a Occidente. Vivekananda quiere sacarse un estigma, un tabú en relación a los yogis de esa época, es decir, del 1800-1900, que eran considerados como loquitos, como los ¿Alguien vio, por ejemplo, Indiana Jones y el Templo de la Perdición? ¿Quién vio Indiana Jones y el Templo de la Perdición? Ya. Nadie. La pura Anaí. Gilda también, Anaí también. Las dos Anaí lo vieron, ya, menos mal. Julieta, Yubitsa, ya, menos mal, no me siento ahora tan solo. Paulo es chico igual. Paulo te veis bien joven. ¿Cuántos años tenés, Paulo? 30. ¿Cuánto? ¿30? Sí, 30. Oye, te veis Oye, más. nosotros, qué falta de respeto, nosotras también nos vemos jóvenes, ¿cierto, chiquillos? Oye, pero eso ¿Cuánto sucedió. pensaba que tenía? Yo pensé que el Paulo tenía como 23, 24. ¿Qué va a cachar de Indiana Jones? Pensaba yo. A eso voy. Y dije, que hagan. Con suerte va a cachar de Peppa Pig, no sé. Dora la exploradora. Indiana Jones, no. Dora la exploradora. Y tiene 30 años el Paulo. Nada que ver. Ya, bueno, pero en Indiana Jones, el Templo de la Perdición, sale como este concepto de estos como... ¿cómo decirlo? Básicamente yogis, eran yogis, estos que le sacan el corazón y no sé qué. Ese era el concepto de esos tiempos que se tenía, que había llegado a Occidente los yogis. Los yogis eran personas raras, eran personas que trabajaban con magia oculta, en fin. Estoy dándome la media vuelta, pero estoy tratando de explicar conceptos históricos bien complejos actuales en relación al yoga moderno. Entonces, Vivekananda, cuando llega a Occidente, quiere desmarcarse un poco de esta idea
de los yogis raros, ¿sí? Que tiene que ver con los hatha yogis, y él decide presentar el yoga como el yoga de Patanjali, el yoga clásico, y el yoga aún más clásico del Bhagavad Gita. Él presenta estos dos yogas como el yoga. Y para darle una connotación de peso, le da el nombre de Raja Yoga, al yoga de Patanjali y al yoga del Bhagavad Gita. Lo que estoy diciendo, lo que quiero decir es que puede ser que esa terminología podría estar correcta, pero a nivel escritural, a nivel textual, ese compuesto recién aparece en el siglo XI, siglo XII, con textos hatha yógicos, no en el Yoga Sutra de Patanjali y no en el Bhagavad Gita. Ahí no aparece este compuesto Raja Yoga. Oye, entonces, porque antes se supone que los yogis y todo eran como seres como súper, súper mega elevados y que en el fondo no tenían raya. Eran poco Raja, rayados. ya, entiendo lo que estoy diciendo. Aquí Por la palabra eso se Raja implica esa otra parte, cosa. ¿no? No, aquí implica otra cosa. Raya aquí implica la idea de real, un yoga real. Tanto porque era un yoga real porque era el más elevado, ¿sí? No porque fuera rayásico, sino porque fuera un yoga real, ¿cachai? Como, Ya. o el yoga de reyes, también esa connotación. Lo que tiene que ver con una idea muy hatha yógica, ¿sí? Que ahora no voy a alcanzar a describirla en breve, pero que no tiene tanto que ver con lo que está presentando Patanjali y el Bhagavad Gita, ¿sí? Pero Ya. Vivekananda le da otra connotación al término Raja Yoga. Y es por eso que luego Raja Yoga se asocia con el yoga del Bhagavad Gita y el yoga de Patanjali. Pero le da otra connotación, que es el yoga mental. Raja como el rey, como la mente. La mente sería el rey de los sentidos. ¿Sí? Sí. En el chat, Paulina había escrito una pregunta, ya para ir cerrando. Paulina, ¿estás Ya. por ahí? Puedes tocar Sí. 2 veces. La Sí. Polilla creo que estaba escribiendo en el chat también del WhatsApp para ver ya. si seguíamos, así que dice que se le agotó la batería. Pero mi pregunta tiene que ver con la ecuanimidad y el discernimiento. Cuando hablas de ecuanimidad, ¿tengo que relacionarlo al Buddhi Yoga del discernimiento necesariamente? Yes. Sí, pero no sé si era tu propósito, pero es muy bueno la posibilidad que dejas abierta, porque parecieran términos incluso un poco opuestos. La idea del discernimiento es darse cuenta de la ecuanimidad. Es decir, debo discernir, para darme cuenta que en última instancia todos tenemos la misma naturaleza. ¿Sí? Y por eso hay ecuanimidad. Okay. Así que es un poco dicotómico, efectivamente. Sí, pero sí, porque yo entiendo la ecuanimidad del Vipassana también. ¿Y qué implicaría para ti eso? ¿Qué significaría ecuanimidad ahí? Como yo lo entiendo, es como evitar la reacción ante lo positivo y lo negativo que pueda ocurrir desde la parte sensorial y mantener esta ecuanimidad justamente. No sé si me explico. Sí, es muy similar a lo que está presentando Krishna. Y que en el siguiente viernes lo vamos a ver en harto más detalle, porque ahí Krishna va a entrar duro y parejo en explicar de qué se trata esta ecuanimidad. Igual ya lo mencionó, ¿no? Frente a el placer, el displacer, frente a la ganancia o la pérdida, ya te entiendo. Al honor, al deshonor. Mantén la misma perspectiva. Sí, eso es sama, eso es ecuanimidad. Muchas gracias. Muchas de nada, Paulina. Y volvió la polilla, se encontró, se ha encontrado, se había perdido, pero se ha encontrado. Polilla, quería hacer, esta es la última pregunta, Polilla. Es la tuya. Uy, ahora se le cayó el celular. Me caí. Horrible. No, es que prefiero formularla bien. Ya. ¿Para el siguiente viernes? ¿O la escribo en el chat del Bhagavad Gita? ¿El Bhagavad Gita? Puede ser, sí. Acuérdense que también pueden ocupar el chat para aquello. Pueden hacer preguntas por el chat mientras sean del Bhagavad Gita. No me pregunten si los calcetines se ponen para un lado o para el otro. Sí, si son del Bhagavad Gita, en el chat ocupémoslo para conversar del Bhagavad Gita. Yes.
Así que dale nomás, dale una vuelta a Polilla para ver cómo se formula. Pero igual encontré que estaba buena. Respondiendo a lo que alcanzaste a preguntar, muy simple, la memoria puede continuar. En ciertos individuos, la memoria puede continuar, la memoria consciente. ¿Sí? Miet no está en el grupo. Yo te agrego al grupo Miet. O, yes, yo te agrego al grupo de WhatsApp. La memoria consciente no acompaña generalmente. Casi nunca acompaña, salvo ciertas excepciones. La memoria subconsciente o inconsciente, a veces llamada, esa sí nos acompaña, por supuesto, porque es ahí donde está el depósito de las reacciones de nuestras acciones, que en última instancia es lo que genera nuestra próxima realidad. Estuvo muy enredado lo que dije, ¿no? Voy a ver de nuevo la clase y ahí lo escribo. Y El subconsciente es el depósito donde se guardan las reacciones a nuestras acciones previas. Esas reacciones de las acciones previas, esas reacciones cuando fructifican, generan nuestra realidad presente. En consecuencia, esa memoria subconsciente o inconsciente siempre nos va acompañando. ¿Sí? Nunca partimos de, como decía Jung, nunca partimos de tabula rasa. Nunca partimos con una pizarra en blanco. Tabula rasa significa una pizarra en blanco. Nunca partimos de pizarra en blanco. Siempre traemos registros, pero no son conscientes. ¿Sí? Arquetipos, memorias colectivas, memorias ancestrales, dolores traumáticos, en fin. No son conscientes, pero sí nos acompañan. Eso sí acompaña. Lo que no nos acompaña son nuestras remembranzas conscientes. Oh, yo cuando era chico fui a la playa de no sé qué y no sé cuánto. Eso era. Mi acto consciente de decir, oh, yo soy un hombre, tengo 35 años, soy chileno, vivo en no sé dónde. Todo eso tampoco me acompaña. Salvo ciertas excepciones y que se han estudiado en algunos casos como personas, cabros chicos, no sé si han visto eso, ¿no? Esos ejemplos. No me acuerdo quién hacía estos estudios. Claro, de vidas pasadas y que era demasiado específico como para simplemente haber inventado algo. Es como un cabro chico que le dice a su mamá, mamá, ¿y cuándo vamos a ir donde mi otro papá? Y la mamá le dice, no tienes otro papá, niño. Y el niño le dice, no, sí y el papá está así, ¿qué? ¿Qué estás hablando? Entonces el cabro chico empieza, no, mi papá, el que tiene una cicatriz en el cuello, se llama Juanito Pérez, vive en la comuna de no sé dónde, trabaja como zapatero, no sé qué, no sé cuánto. Y es como que ya, investigan y buscan en esa comuna, y buscan en la cuestión del teléfono, Juanito Pérez, y van donde Juanito Pérez, y Juanito Pérez tiene una cicatriz acá, y es zapatero, y todo eso. Y se le había muerto su hijo hace 6 años, que son los años que tiene el cabro chico de la otra familia. Esas cosas a veces pasan, a veces. Generalmente no. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón del olvido? Y Krishna lo dice, pero en otro texto. La muerte. La muerte es el generador más intenso del olvido. Es tan traumático la muerte. Y después el segundo evento traumático. ¿Saben cuál es el segundo evento traumático después de la muerte? La vida. Yes. Yes. El parto. El parto es el segundo. Primero, el morir es un evento traumático. Hace que se nos olviden un montón de cosas. Y después, el nacer es un evento ultra, extremadamente traumático. Piénsense en la subjetividad de un bebé que ha estado 9 meses en el lugar más rico del mundo. Calentito, agüita rica, mamá, cariño, qué sé yo, puras cositas ricas. Y de repente se me empieza a apretar por todos lados, y de repente la cabeza empieza a salir por unos huesos, y salgo,
y ya dejo de respirar por el ombligo, dejo de recibir todo por el ombligo, y de repente mis pulmones, los pulmones de los bebés están sellados, están aplastados. Entonces la primera respiración es uno de los dolores más profundos que podríamos sentir, porque están sellados, están apretados así. Entonces cuando entra aire, es como una explosión, los pulmones como que explotaron. Por eso lloran tanto, porque es un dolor tremendo. Entonces esos dos eventos, el evento de la muerte y el evento del nacimiento, borran nuestra memoria cognitiva, nuestra memoria consciente. Y es por eso que en general no nos vamos a acordar de nada de vidas pasadas. Así que eso, Polilla. ¿Se responde tu pregunta, Polilla? Sí, gracias. Bacán. Y ya, pues, así dejaremos entonces nuestra reunión de hoy con el dolor de la muerte y el dolor de la vida. ¿Quién quiere nacer de nuevo? A mí me ha pasado, la primera vez que me pasó, esta es una experiencia súper personal, en India, una vez me estaba bañando, la primera vez que fui a India, el 2006, y me estaba bañando, muy de la nada, y tuve una experiencia corporal, mental, en fin, de vivir nuevamente, y fue terrible, me sentí, pero así, me dio una ansiedad de lo más profunda, como, ¿qué pasaría si mi misma conciencia actual estuviese en todo lo que ya he vivido hacia atrás que no recuerdo? Desde estar en el vientre de mi mamá, salir del vientre, después ser guagua, ser bebé y tener esta misma conciencia, ¿no? Y querer cosas pero no poder hablar y hacerme caca y estar harto rato con la caca pegada en el poto y tener hambre pero no poder decir que tengo hambre. Y empecé a sentir todo eso, fue muy loco. Sentí el agobio de vivir. Yo sé que suena un poquitito como negativista, pero fue una experiencia muy, muy personal, muy subjetiva, del agobio de vivir de nuevo. Como ya, ¿qué pasa si ahora me muero? Y nazco con esta misma cognición, con esta misma capacidad de sentir, y me agobié un montón, me dio un montón de así como, y ser niño de nuevo, y ay, no, qué paja, y ser adolescente, y de nuevo empezar como a enamorarme, y ay, no, me llené de como, así que, bueno, eso. Les comparto mi experiencia agobiante de volver a nacer. Así que, ¿quién quiere volver a nacer? Pues, ahí puede ponerse a la colita. Eso. Ya, voy a dejar de compartir por Facebook. Chao, Facebook, que estén bacán.